Estamos en la diapositiva correcta. No se olviden, chicos, necesito que ustedes estén atentos para la participación. Yo voy a estar tomando nota. Me olvidé mi lapicero. Aquí tengo uno. Espera un ratito. Voy a traer un lapicero, ¿ya? Ok, estaré tomando nota de todas las personas que estén participando. Como saben, la participación en clase es puntuada. Vamos a hablar un poco sobre las fosas sépticas. Un esquema de depuración de aguas residuales es importante que el sistema de tratamiento esté adecuado, debe ser un sistema de tratamiento adecuado, debe ser el que considere las condiciones específicas del medio ambiente, incluso las culturales. Cuando hablamos de las condiciones del medio ambiente, estamos hablando también del tipo de suelo con el que estamos trabajando, si es un suelo muy arenoso, si es arcilloso, si tiene grava, si es permeable o poco permeable. Entonces es muy importante que decidamos que sepamos qué tipo de suelo tenemos. Una instalación de fosa séptica, una instalación para tratamiento de aguas en nuestros hogares, tiene que simular el tratamiento que se les da el agua de manera industrial o en Saguapac, por ejemplo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener también un simulador de los tres tipos de fosas, la anaeróbica, la facultativa y la aeróbica. En las fosas sépticas lo que hacemos es utilizar estos tres sistemas. Aclaramos de nuevo que las fosas sépticas son instaladas en lugares donde no llega el alcantarillado sanitario. Aquí podemos ver que tenemos una cámara de grasa. Esta cámara de grasa, aquí, vemos que trabaja solamente que recibe solamente el agua que sale de una cocina. Esto sería lo ideal, pero usualmente cuando hay una instalación de cámaras de grasa recibe el agua de toda la casa. ¿Cómo funciona esta cámara de grasa? Vamos a hacer un acercamiento un poco más hacia este lugar. Una cámara de grasa. Si ustedes pueden notar, tienen aquí una pequeña pared. Esta pared es esencial, es la parte fundamental de una cámara de grasa, ya que esta pared hace que la grasa por su misma densidad, la grasa por su misma densidad va a flotar. Y esta pared va a hacer que el agua no pase con grasa al otro lado. La grasa se va a quedar aquí atorada, aquí en esta parte atorada, en esta línea. Entonces no va a permitir, va a chocar con la pared al intentar pasar al otro lado y el agua va a pasar por este lado al siguiente conducto, al siguiente canal. ¿Ya? Entonces, así funciona una trampa de grasa. Es un funcionamiento sencillo en el cual la grasa flota, se choca con la pared y el agua que no tiene grasa va a pasar a través de ella, ¿no? Va a lograr cruzarla hasta el siguiente punto. Aquí tenemos una arqueta que recibe el agua de los baños. Esto funciona tanto como, puede funcionar como un sedimentador. Lo que hace es que como ya el agua está un poco más quieta, miren, aquí también tenemos una pequeña trampa de grasa. Como el agua ya está más quieta, los sólidos se van a quedar en la parte de abajo y el agua va a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Aquí tenemos una fosa séptica. En la fosa séptica tenemos que bajar la carga orgánica. Entonces, aquí tenemos microorganismos que funcionan sin oxígeno, que estaríamos utilizando el mismo sistema de tratamiento que vimos en las lagunas de tratamiento de Saguapac. Las bacterias anaeróbicas se van a ir comiendo un poco la materia orgánica y van a ir pasando hasta la siguiente etapa
con menor carga orgánica. Entonces aquí es donde vamos a tener mayor proceso de transformación. Aquí va a haber un poco menos, vamos a tener un aireador. Este aireador es de suma importancia porque en esta parte de aquí, donde vemos que pareciera que hay aire, en realidad, aquí, esta parte de aquí, en esta parte de aquí vemos, perdón, en esta parte de aquí pareciera que hay aire, toda la parte blanca. Pero lo que tenemos son gases de combustión, gases de procesos de la descomposición. Entonces, estos gases son metano. Metano. Vamos a ir hablando un poco más adelante. Ay, muy fea mi letra con esto. Entonces el metano lo que va a hacer es hacer que esta zona se vuelva muy peligrosa, ya que si llegara a haber una chispa podría arderse. Y si no existe este aireador, corremos el riesgo de que en algún momento el gas se vuelva por nuestras tuberías. Incluso ahí también sería un riesgo muy grande porque en la casa, si hay acumulación de gases, puede llegar a arder también. Pasado este punto, nos vamos a la zona infiltrante. ¿Ya? En la zona filtrante, en la zanja filtrante tenemos un suelo que es permeable. Quiere decir que puede absorber grandes cantidades de agua. La idea con esta zanja es que le pongamos piedras grandes, que se llaman piedras manzanas, que ellas pueden atrapar partículas en suspensión que ya han podido pasar desde el tratamiento. Y también vamos a ponerle diferentes tamaños de arena. La arena también tiene una granulometría, que significa que el grano del que está compuesto puede ser más grande, más chico o muy pequeño, ¿no? Mientras más grande el grano, más permeable es el suelo. Entonces vamos a utilizar esa teoría para armar una zanja filtrante. La idea es que el agua que nosotros ya tratamos lo podamos volver a la naturaleza prácticamente pura. Vamos a analizar cada uno de estos componentes en un ejemplo que tenemos de una cámara séptica que es compacta. Como les decía, el tipo de cámara séptica que nosotros vayamos a utilizar tiene que ser en función a las necesidades que tengamos, en función al tipo de suelo, en función a la cantidad de terreno que tengamos. Entonces, existen diferentes modelos para cada tipo para cada característica. Por ejemplo, en este caso tenemos no las vamos a analizar todas, por supuesto, vamos a analizar esta que ya les mostré anteriormente, que es con compartimientos separados, y esta que tenemos aquí, que está todo prácticamente unido a un solo sistema. El modelo de fosa más funcional en este tanque que les voy a mostrar, un tanque de 3 cámaras, que cuenta con un sedimentador, que también puede funcionar como trampa de grasa si es que le ponemos la pared debidamente acomodada. Entonces aquí las grasas se acumularían y los desperdicios sólidos que podrían pasar con el agua se quedarían aquí en el fondo. Y, perdón, entonces esta sería una de las partes más importantes, ya que no dejaría pasar la parte sólida y solo estaría dejando pasar la parte líquida hasta el digestor. De ahí el agua pasa a una cámara con condiciones anaeróbicas, que vendría a ser lo mismo que vimos aquí. Pasa a una cámara que tiene condiciones anaeróbicas donde se reduce la carga orgánica. Entonces es como lo que estábamos viendo anteriormente, pero como que más resumido, o sea, más pequeño, más compacto. Utiliza menos terreno y probablemente sea más fácil de limpiar, ¿no? También tenemos más adelante lo que sería también y en la tercera parte, en la tercera cámara, tenemos un filtro, un sedimentador secundario para clasificar el agua antes de ser dispuesta al campo de oxidación. Aquí podemos notar que tenemos piedras, tenemos algunas especies de grumos, ¿no? Esta parte de aquí lo hace lo mismo que harían las piedras y la arenilla en el otro tipo de fosa que hemos estado viendo.
y una salida del agua. El problema con estos sistemas básicamente es que acumulan bastante lodo, ¿ya? Si nosotros llegamos a tener un mal tratamiento, si nuestras bacterias no están funcionando bien o no les estamos dando las condiciones adecuadas de vida, también puede suceder que nosotros estemos utilizando un detergente bastante fuerte, lo cual va a matar todos los microorganismos que están en nuestro tratamiento de agua y vamos a hacer que aumente más rápido la cantidad de lodos que hay en el agua, porque no lo va a poder digerir la bacteria. Entonces, esto va a hacer que nuestro sistema se sature con mayor velocidad y nosotros vamos a tener que estar haciéndole mantenimiento con mayor frecuencia, ¿no? Tenemos que estar atentos a las señales que nos da nuestra fosa. Una de ellas puede ser que si es que se nos está saturando, el agua ya no pasa con la misma velocidad que pasaba antes. Hay que estar muy pendientes de eso porque si nosotros no nos fijamos a su debido tiempo, el agua puede llegar a rebalsar y nos hace un escenario que no es muy agradable, ¿no? ¿Alguno tiene alguna duda hasta aquí? Aprovechen de sacar sus dudas, por favor. No se queden con las ganas de hablar, no tengan vergüenza, sus compañeros están aprendiendo al mismo tiempo que ustedes y yo estoy aquí para tratar de ayudarlos. ¿Nadie? ¿Ok? Aquí, bueno, les voy a dar un dato relevante. Un voluntario, por favor, para leer esto. Claro. Yo lo leo. Víctor, por favor, primero, y después yo Sara. Ya. Según SNIP, el Sistema Nacional de Investigación Pública, un pozo de extracción de agua no debe estar a menos de 30 metros de distancia a la fosa séptica. Sin embargo, en el sitio de toma de agua se ubica por debajo del nivel de un tanque séptico. Si el sitio consiste en suelos altamente permeables, la distancia se debe aumentar a 50 metros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se acuerdan que en la anterior clase les comentaba que existen pozos de extracción de agua donde nosotros abastecemos nuestros hogares o el lugar donde estamos trabajando con agua subterránea? También puede ser que estemos abasteciéndonos de una corriente de agua que esté muy cerca. Lo ideal es que nuestra fosa séptica no se encuentre a menos de 30 metros, pero si el suelo es muy permeable, es decir, que tiene granulometría un poco más grande o que ha sido removido para la siembra, tenemos que alejarlo un poco más, ¿no? No podemos instalarla demasiado cerca porque el agua no va a poder terminar su proceso de depuración y podría contaminar nuestro acuífero. No sé si esta parte quedó clara. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Positivo, gracias Sebastián. Bueno, si no tenemos dudas, vamos a pasar a la siguiente presentación. Ahora sí. Presten mucha atención con esto. ¿Se ve bien? ¿Concepto del día? Ok. Creo que sí. Concepto del día. Un voluntario para leer el concepto de MSDS, Material Safety Data Sheet. A partir de ahí, un voluntario. Yusara, ¿está por participar? Material Safety Data Sheet, hoja de datos de seguridad de materiales. Una hoja de datos de seguridad de materiales es un documento que contiene información sobre uno o varios compuestos químicos que conforman un material en uso o desarrollo. La información abarca, por ejemplo, el recipiente, modo seguro en que se debe utilizar el almacenaje, el manejo de recipientes, los procedimientos de emergencia e información sobre los efectos potenciales a la salud que podría tener como material peligroso. El fabricante del material, en algunos casos el distribuidor, es el responsable de preparar y redactar la MSDS. Muchísimas gracias, Lucía.
como me explicaba aquí nuestro concepto, la hoja de seguridad tiene la descripción de todo el material, toda la descripción de un material, ya sea un detergente. Aquí tenemos la descripción del gas licuado del petróleo. Este es un recorte, es un pequeño resumen de una hoja de seguridad. Por ejemplo, usualmente se lo puede prender en una garrafa. No lo tenemos nosotros en nuestras casas, pero sí deberíamos tenerlo ya que estamos tratando de un gas peligroso. ¿Qué podemos ver aquí? Su peligrosidad en esta parte de aquí, donde está mi lapicito. En esta parte de aquí, vemos que tenemos un rombo con 4 colores. Un rojo que significa inflamabilidad, el azul que nos dice la toxicidad, el amarillo que nos dice la reactividad y el blanco que nos dice un peligro específico. Aquí hay hojas de seguridad que nos los presentan con numeritos, que vendrían a ser este valor que tenemos a un lado. Entonces, si nosotros vemos un rombo con un 4 aquí, un 1 aquí, un 0 aquí, y una raya aquí, también lo podemos relacionar con esta misma descripción, ¿no? Entonces podemos saber qué tipo de peligrosidad tenemos. Entonces el 4 nos dice que, el 4 en el rojo nos dice que es un peligro severo, que es altamente inflamable. No, tiene un riesgo leve de toxicidad y es estable y después no tiene ningún otro riesgo, ¿no? De peligro específico. Un peligro específico podría ser, por ejemplo, que no se debería mezclar con agua, que no se debería mezclar con otros compuestos. Entonces, quiero que ustedes tengan en cuenta esto porque así es como vamos a analizar los compuestos, los peligros que nos dan, a los que nos enfrentamos con los productos que utilizamos. Hay muchos productos de limpieza, por ejemplo, los desengrasantes, que en la cocina se utiliza bastante, que nos exigen que no utilicemos sin guantes, que nos dicen que algunos deben usarse con protección respiratoria. Y a esta hoja de seguridad es la que nos dice la razón por la que nosotros debemos utilizarlo, ¿no? Bueno, ahora bien, pasemos a las instalaciones de gas. Un voluntario, por favor, para leer la diapositiva. Yo, profe. Giselle, por favor, adelante. Diferencias entre el gas natural, el gas licuado del petróleo. El GLP es un gas compuesto principalmente por butano y propano, que se obtiene como subproducto en el proceso de destilación del petróleo. El GNC o gas natural, en cambio, en metano, un gas que se produce de forma natural en proceso de descomposición y que también está presente en los pozos petrolíferos formando bolsas. Muchísimas gracias. Aquí les presento los dos tipos de gas con los que trabajamos nosotros en la cocina. Hay otro tipo de gas que se utiliza, pero nosotros no lo llegamos a utilizar en la cocina, así que nosotros vamos a estar trabajando con estos dos. El GLP es el gas licuado del petróleo. Y aquí nos explicaban que se produce, separa un subproducto del petróleo, así como nosotros podemos sacar gasolina por un lado, obtenemos diésel por otro, también obtenemos gas licuado del petróleo en esa misma separación. ¿Qué hace esto? Bueno, en la separación sí nosotros tenemos algunos tipos de contaminantes, por ejemplo, la contaminación del agua de la zona es muy notoria en el proceso de la obtención del gas licuado, ¿no? Pero no lo vamos a tomar en cuenta en esta descripción, ya que el gas licuado del petróleo en su combustión es bastante limpio. Entonces, si bien contamina para obtenerse, ya al momento de utilizarse es uno de los más limpios. El gas natural, en cambio, es un gas que se presenta de esa misma manera, así como lo utilizamos, lo encontramos en la naturaleza. Cuando hablábamos de las fosas sépticas, y yo estaba con mi intento de escritura con mouse, yo les mencionaba sobre este gas que es combustible. Entonces, el mismo gas que se produce en la descomposición de nuestros desechos, también se produce en la naturaleza
Entonces, y este mismo gas podría ser utilizado si es que tuviéramos una forma de canalizarlo de manera segura hasta nuestra cocina, podríamos utilizarlo para cocinar. Por el momento todavía no ha sido posible utilizarlo en Bolivia, pero podríamos apuntar a eso, ¿no? Un voluntario, por favor, para leer. Yo. Adelante, Verónica. Ya. Otra diferencia, pero esta es artificial, es su olor. Ni el GLP ni el GNC tienen olor. Por eso son tan peligrosas las bolsas de gas en las minas, porque no las detectamos por el olfato. Para evitar riesgos en el proceso de refinado de estos gases, se les añaden unas moléculas aromáticas que tienen un fuerte olor muy peculiar, de manera que podamos identificar una fuga rápidamente, pero se trata de un aditivo. De forma natural, ni uno ni otro tendrían olor. Ok, muchísimas gracias, Verónica. Hablábamos aquí de que, bueno, el GLP, al ser un producto, un subproducto, entonces al pasar por algún tratamiento, por un proceso de obtención, le podemos añadir estas moléculas. Entonces, cuando nosotros trabajamos con gas y entramos de repente a nuestra casa y sentimos un olor a gas, nosotros ya nos alertamos y sabemos cómo actuar. Usualmente lo que hay que hacer es abrir puertas y ventanas y salir del lugar. Desde un lugar seguro ya podemos llamar a un servicio de emergencia si es que el olor ha sido demasiado fuerte, y también podemos ir y buscar de dónde ha sido la fuga. Pero en el caso del GNC esto no sucede. El gas natural no tiene un olor. Si nosotros entramos a un lugar donde hay gas natural, hay una fuga de gas natural y está muy concentrado, nosotros no nos vamos a dar cuenta de la razón por la que nos desmayamos, por ejemplo, o la razón por la que sentimos falta de oxígeno. Y es porque no nos vamos o sea, el olfato no va a poder percibir el olor, ya que no existe un olor. ¿Cómo podemos detectar una fuga? Existen artefactos que son detectores de gas, que se los instalan cerca de las instalaciones y en lugares en lugares cerca de los, bueno, con altura, porque el gas es un poco más volátil, y la idea es que estos nos indican con un foquito rojo o con un foquito verde el estado de nuestro aire y si contiene gas. Las instalaciones, por ejemplo, un dato muy importante que lo que siempre nos hacen énfasis es que tiene que haber un espacio o una ventana que esté siempre abierta, que no se pueda cerrar, o te hacen un hueco en la puerta donde te ponen una rejilla, y esa es para que el gas se vaya, para que fluya. Entonces no podemos tener tapado ese lugar, no le podemos poner nada adelante, y tiene que estar bastante limpio para que si es que hay una fuga, el gas se disipe por ahí, que no haya una concentración letal en el entorno. Vamos por el gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo es el que encontramos en las garrafas, el que nos trae el camioncito y nosotros salimos con nuestro billetito a comprarle. Y como vamos a escuchar a continuación, el gas licuado en la garrafa se encuentra en estado líquido, por eso lo llamamos licuado. Un voluntario para leer, por favor. Yo, profe. Gracias, Yusara. El gas licuado del petróleo, GLP, es un combustible que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales, el propano y butano, y otros en menor proporción. Es obtenido de la refinación del crudo del petróleo o del proceso de separación del crudo o gas natural en los pozos de extracción. El GLP es incoloro e inodoro. Se le añade un agente fuertemente odorizante para detectar con facilidad cualquier fuga. En condiciones normales de temperatura, el GLP es un gas cuando se somete a presiones moderadas o se enfría. Se transforma en líquido, en estado líquido se transporta y almacena con facilidad. Una vez enfriado o presurizado, el GLP suele almacenarse en contenedores de acero o aluminio. Es energía limpia, amigable con el medio ambiente, no contiene azufre ni plomo y tiene bajo contenido de carbono.
El GLP es un combustible verde, versátil, moderno y de múltiples usos con potencial para ampliar la canasta energética del país. Muchas gracias. Bueno, aquí lo dejamos ya claro que no debería tener olor, pero como le añadimos unas moléculas para detectar con facilidad la fuga, entonces nosotros ya lo podemos sentir y es un olor bastante característico, ¿no? También les decía que es un combustible verde, digámoslo así, no tiene plomo, tiene un bajo contenido de carbono, pero entonces nos ayuda bastante en el cuidado del medio ambiente, en la parte de la contaminación aérea, ¿no? Hablamos un poco sobre las conexiones del gas licuado. ¿Un voluntario aquí para leer esto? Yo, profe. Gracias, Iris. Gas licuado del petróleo. Por sus características, la instalación de GLP es de las más sencillas de acometer, ya que simplemente hay que canalizar el gas desde la garrafa hasta los aparatos que la necesitan. Eso sí, las conexiones deben hacerse correctamente para disfrutar del gas con plena seguridad. Los elementos de lo que consta la instalación del GLP son esquema de la canalización de tuberías que se va a colocar, válvula que conecta la garrafa y el tubo flexible hasta la tubería o aparato, regulador de presión, abrazadera que conecta el regulador y el tubo flexible, llave de paso del gas entre el tubo flexible y las tuberías, sistema de tuberías que llevan el gas desde la garrafa hasta los aparatos, llave de paso del gas entre tuberías y aparato que debe poder cerrarse para cortar el suministro a aparatos averiados o que se van a cambiar. Muchas gracias. La revisión de todas estas conexiones es muy, pero muy importante, ya que como todo artefacto, con el uso y con el tiempo se van deteriorando. No sé si todos hemos tenido la posibilidad de conocer un sistema, bueno, conocer el sistema de las garrafas o ver que alguien la haya cambiado, tal vez tener la oportunidad de cambiarla. Nosotros tenemos una especie de, el regulador de presión de las garrafas, déjenme buscárselo ahorita en internet para que lo puedan ver. Imagen. Es un artefacto bastante importante que tiene que estar funcionando de manera perfecta. Ya que si no sucede de esta manera, bueno, aquí tiene un regulador de presión. El gas entra por un lado y al salir por el otro ya tiene la presión adecuada con la que nuestra cocina va a trabajar. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bien nuestras conexiones en cada uno de estos, del paso de un artefacto a otro, tienen que estar perfectamente selladas, ya que usualmente se dan ahí las fugas. ¿Ya? Es importante que nosotros estemos analizando y acercándonos para ver si percibimos algún tipo de olor ahí, ya que las mangueras, las abrazaderas y el sistema de tuberías se desgastan, se secan y se rompen. ¿Ya? Hay formas de detectar el gas, si es que hay alguna fuga desde la garrafa. Por ejemplo, se utiliza agua jabonosa que se la pone alrededor de los lugares donde se considera que hay fuga, en las uniones o en la manguera, y si se crean burbujitas es porque ahí está la fuga. Si ustedes no ven ningún tipo de burbujas, entonces la fuga puede estar en tu cocina o en algún otro lado, ¿no? En algún otro lugar donde se utilice gas. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Ninguna? No se olviden, la participación es importante aquí. A mí no me gusta estar hablando con una computadora solamente, así que no tengan pena de preguntar. Aquí voy a mostrarles un pequeño video. Aquí está. Quiero que le presten atención porque es como debemos actuar en un... La Dirección Municipal de Protección ¿Se escucha el audio? Civil, las fuentes
de riesgo mayor que tenemos en las casas de habitación es Sí. por la gas. Sí, Sí, se escucha. Una instalación de gas, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, tenemos que revisar al momento de recibir el cilindro de gas por parte de la compañía o de la empresa que nos surte, debemos revisar que nuestro tanque no esté poroso, no presente golpes en lo que es el depósito. Al momento de instalarlo también debemos tener el cuidado de que no haya cosas que estén arriba del cilindro. Otra de las causas principales en la cual tenemos fugas de gas es por la mala instalación de las mangueras y la falta de colocación de reguladores de presión adecuados. En este caso, tenemos una manguera improvisada, la cual no es la adecuada para tener soportar la presión del sistema de gas, y además tenemos la presencia de abrazaderas. En otras ocasiones también les ponen alambres o sujetadores que no son los apropiados. ¿Qué va a ser lo apropiado al momento de instalar un sistema de gas? Que cuenten con un regulador adecuado, ya sea de alta o de baja presión, la manguera Coflex, la cual nos va a permitir que con la rosca, pues esto se impida que la presión del gas vaya a botar nuestras mangueras. Debemos de tener cuidado al momento de revisar también, determinar la colocación del sistema de gas con agua y jabón, hacer una mezcla de espuma y revisar cada una de las conexiones que tengamos en nuestra casa, y con esto evitar que haya fugas al interior o al exterior de la casa habitación. Debemos también de considerar el no acumular tanques de gas, tener solamente un tanque de gas de 30 kilogramos por casa habitación y evitar el acumulamiento de demás cilindros, así como también alrededor de cada cilindro evitar la acumulación de materiales combustibles, las cuales en determinado caso y en el momento de tener un incendio puedan ocasionar mayor emergencia cercano al tanque de gas. Bueno, aquí nos explican un poco de cómo deberíamos revisar nuestros tanques, nuestras conexiones. En realidad estaba pensando yo que les iba a presentar un video que era cómo debemos actuar, pero se me mezcló el... De todos modos, se los voy a dejar colgados yo en la plataforma para no expandirnos más con este tema. Lo importante es que si nosotros detectamos una fuga de gas, que hay olor a gas cuando nosotros llegamos a nuestra casa, abrir puertas, abrir ventanas y salir del lugar lo antes posible, porque el gas tiene cierto grado de toxicidad, ¿ya? Al momento, y ya una vez alejados del lugar donde está la presencia, la concentración del gas, ya nosotros podemos llamar a un servicio de emergencias. En especial si hemos estado bastante tiempo dentro del lugar, vamos a necesitar atención médica o una pequeña revisión tal vez para evitar que hayan mayores inconvenientes. Aquí vemos un poco de la hoja de seguridad del gas licuado del petróleo. El gas tiene un peligro severo de inflamabilidad, es decir, que es muy combustible. Pero hablando de la inflamabilidad, la temperatura de autoignición es de 435 grados centígrados. ¿Qué es autoignición? Autoignición es la temperatura en la cual este compuesto va a arder por sí solo, sin necesidad de que haya una pequeña chispa, sin necesidad de que nosotros le pongamos una llama. No es el caso de las cocinas. Por ejemplo, si nosotros al momento de abrir la hornilla, el gas de la hornilla, nosotros vamos a tener que acercar un fósforo o un encendedor, o con el botoncito de electricidad vamos a generar una chispa. Entonces esto va a ayudar a que tengamos el iniciador de la combustión. Pero si nosotros tenemos una garrafa expuesta a 435 grados centígrados, el gas solo va a empezar a arder. Esto se le va a llamar autoignición. Por eso es que existen explosiones de garrafas cuando hay incendios cerca, o cuando los dejamos demasiado tiempo al sol o lo exponemos a temperaturas muy elevadas, corremos el riesgo. Los bomberos, por ejemplo, una de las principales cosas que preguntan es que si tenemos garrafas muy cerca del lugar del fuego. Entonces es importante que esto lo sepamos para tener siempre la precaución, ¿no?
Para extinguir su fuego se utiliza agua, gas carbónico, polvo químico seco, pero todo esto es para pequeños fuegos. ¿Qué es el gas carbónico y el polvo químico y dónde lo encontramos? En los matafuegos, en esos tubos rojos que tienen su manguerita, ¿no? Que serían los extintores, también los conocemos algunos. La idea es que todos tengamos extintores en nuestra cocina y que sepamos exactamente la ubicación. Más adelante en la materia vamos a tener una actividad práctica bastante interesante en la que vamos a poder utilizar un extintor, vamos a poder saber cómo se utiliza y hacer la prueba de cómo se debería apagar un fuego, ¿no? Me gustaría que todos puedan participar, ya que al momento de una emergencia, si nos toca en un lugar a solas, es de crucial importancia que nosotros sepamos cómo actuar. También en nuestra hoja de seguridad vamos a poder encontrar el grado de toxicidad. Hay intoxicación por inhalación, que, bueno, cuando nosotros lo inhalamos, la respiración prolongada de altas concentraciones, más de 1000 partículas por millón, es asfixiante y puede causar trastornos y lesiones. Los efectos a una exposición prolongada pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dificultad de respirar, somnolencia y desorientación. Cuando hay contacto con la piel puede causar quemaduras por frío. Contacto con los ojos puede causar también quemaduras por frío y límite de exposición ocupacional. No hay un límite de exposición ocupacional, no está establecido. ¿Qué considerar ante emergencias? Perdón. Aquí nos dan cuáles son los tipos de riesgos que hay. Y más adelante, al lado, podemos notar qué se debe hacer. Nos están explicando claramente que si hay un peligro por fuego y explosión, permitir solamente personal correctamente entrenado y protegido. Los demás deben ser evacuados. Usar respiradores u otros. Si el flujo de gas no puede ser apagado, no extingue el fuego, permitiendo que se queme hasta hacia afuera. Por ejemplo, podemos llegar, la garrafa puede estar quemándose hacia afuera, puede estar en el exterior en un jardín y vamos a tener que dejar que se termine de consumir el gas por completo, ¿no? Utilice el abastecimiento de agua de alto volumen para refrescar los contenedores expuestos a la presión y del equipo próximo. Entonces, si hay algún equipo, alguna garrafa que se está quemando o alguna cocina que está en problemas de fuego, lo primero que tenemos que hacer es tratar de alejar las demás garrafas que no están involucradas. Lo mejor es que llamemos a los bomberos y que también que ellos al momento de llegar ya se encarguen de todo eso. Pero nosotros para dar una atención oportuna tenemos que saber cómo actuar si es que se diera el caso de que hay fuego en el lugar. Ojo, las salpicaduras pueden provocar daños físicos y quemaduras por frío. Aplicar de inmediato con precaución agua tibia, no agua caliente porque podemos llegar a dañar por calor, ¿no? Entonces el agua tiene que estar tibia. En contacto con la piel, la salpicadura puede provocar quemaduras por frío también. Hay que rociar y empapar con agua. Hay que quitarse la ropa y los zapatos impregnados. Por inhalación, solicitar ayuda e iniciar un plan de emergencia. También podemos leer un poco de lo que sería la reactividad y documentación asociada. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el gas licuado del petróleo? ¿Algún comentario? ¿Alguien que tenga algo que comentar acerca de las garrafas que le haya sucedido, alguna anécdota? No. Me sorprende lo poco participativo que es este grupo, la verdad. No, Bueno, nunca tuve una experiencia así, la verdad. Miren, en los anteriores grupos, en realidad yo nunca antes había escuchado sobre esta situación, pero me comentaron los anteriores grupos que han tenido situaciones en las que las garrafas se les ha congelado. Esto a mí me pareció bastante interesante
y me agarró también en offside. No, yo no sé exactamente cuál es la razón por la que esto sucede. Estamos en proceso de investigación y en este proceso de investigación ustedes también tienen que participar. Por lo que en la plataforma o en la aplicación, no sé cómo lo están ustedes, he dejado colgado un foro abierto para que ustedes participen, ¿ya? En este foro lo que pregunto es, ¿por qué se congelan las garrafas de gas de GLP? Y cómo deberíamos actuar en caso de que se congele. Yo les doy una pista de mi idea, que de lo poco que yo he podido investigar, es que esto sucede cuando utilizamos con demasiada velocidad el gas, entonces, y hay demasiado volumen de gas en la superficie. Tenemos compañeras que nos han dado otras hipótesis, entonces me gustaría que ustedes investiguen, lean y en el foro me pongan lo que ustedes consideren que es la razón, o sea, una respuesta redactada por ustedes, no quiero copy-paste, ¿ya? Al igual que ustedes, yo también voy a estar leyendo de internet, también puedo estar haciendo algunas llamadas, entonces lo que ustedes lean yo también lo voy a leer y voy a saber exactamente de dónde lo copiaron si es que hacen eso. Por eso es que necesito que ustedes lean, entiendan y puedan sacar su propia conclusión. Esa conclusión es la que quiero que ustedes me lo pongan en pocas palabras en el foro. Sí, en la app, chicos, en la app, o en la app del módulo, en la app de IA. ¿Ya? Ahí lo voy a tener colgado. Ya está abierto para que ustedes puedan participar. El tiempo límite va a ser hasta el día sábado a las 11 de la noche. ¿Ya? No puedo darles más tiempo porque yo el domingo termino de preparar la clase. Entonces, como lo vamos a analizar las siguientes clases para poder obtener una conclusión en conjunto, necesito que ustedes me lo pongan todo hasta el día sábado. Esta actividad es puntuada entre nuestras actividades del semestre y es una participación obligatoria, por supuesto. ¿Ya? No se olviden, mientras más investiguen, mientras más lean, los que van a salir beneficiados de esto son ustedes. ¿Ya? ¿Alguna duda con la tarea? Con la participación en el foro? Creo que no. Pasemos más adelante. Bueno, pasando al siguiente tema, tenemos un poco del origen de lo que sería el gas natural. ¿Algún voluntario para leer? Yo. Adelante, Marioli. Origen del gas natural. El gas natural se originó hace millones de años como producto de la descomposición de las plantas y animales que fueron atrapados en el interior de la tierra, bajo gruesas capas de fango, arena y lodo. Como otros combustibles fósiles, el gas natural se encuentra atrapado entre formaciones rocosas. Estas formaciones pueden ser tres clases: las rocas permeables o porosas, las rocas impermeables que impiden que el gas natural escape de sus depósitos, y la capa rocosa cercana a la superficie terrestre. Muchas gracias. Aquí en la imagen podemos ver acerca de lo que estamos hablando. Y notamos que hay un pozo, ¿no?, de extracción que llega hasta la parte del gas. Entonces la idea es que el gas sale tal cual como lo encontramos, es extraído desde la tierra. Ahora un voluntario para leer las ventajas del gas. Perdón, me salté esta. Un voluntario para leer la diapositiva, por favor. Profe. Adelante, Gerson. Gas natural en Bolivia. El gas natural es un compuesto químico en cuya composición se presentan moléculas de hidrocarburos, formadas por átomos de carbono e hidrógeno, y por otras en pequeñas proporciones de óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, compuestos sulfurosos. Todos estos componentes se presentan en estado gaseoso. En Bolivia, el gas natural que se produce se encuentra libre de compuestos sulfurosos. Por esto es conocido como gas dulce. Muchas gracias. Aquí en la imagen podemos ver un poco de lo que serían las instalaciones de
extracción que tenemos de YPFB. Es una imagen bastante interesante, bien tomada. Cuando si ustedes gustan, también pueden buscar en internet, les van a salir bastante información acerca de la extracción. YPFB tiene su página bastante actualizada que nos puede brindar una retroalimentación bastante apropiada e interesante, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del gas natural? Un voluntario, por favor. Mateo, ya que te veo por ahí. Ya, sí, hace rato estoy intentando, pero siempre me ganan. Dale. Gas natural, ventajas del gas natural. Es la energía con mejor relación precio-poder calorífico. No requiere de espacios para almacenamiento porque es un servicio canalizado desde la red de distribución. Las revisiones periódicas son más baratas que la del gas propano y butano. Suministro continuo porque está conectado a la red. Es una energía segura y cómoda. Tiene un alto poder calorífico. Los edificios nuevos suelen construirse con la instalación de gas natural incluida. Tiene diversos usos permitiendo disponer de agua caliente, calefacción y cocina de gas. Es poco contaminante. Tiene una combustión muy limpia ya que es constituido de un 97% por metano, por lo que no emite partículas sólidas. Y se utiliza tal y como se extrae. No requiere de ningún proceso de transformación como el propano o el butano. Muchas gracias, Mateo. Bueno, como estaba leyendo su compañero, no sé si ustedes han tenido la experiencia de que en su casa lleguen a cambiar la garrafa por el gas domiciliario. Y en mi casa, por ejemplo, cuando yo era más joven, tuvimos la oportunidad de cambiar de garrafa a este servicio de gas domiciliario. Y la relación en gasto económico, si bien la instalación fue un precio un poco fuerte, ¿no? Un gasto bastante fuerte, pero en el uso cotidiano este gasto se va pagando y a lo largo de los años vamos a salir beneficiados, ya que una garrafa nos cuesta entre 25 y 30 bolivianos. Hay lugares donde los llegan a encontrar hasta en 23, pero usualmente trabajamos con esos precios, 25, 30. Y no siempre utilizamos solamente una garrafa en una casa, a veces usamos 2, 3 por mes. Y si llegamos a usar 2 garrafas, vamos a poner que gastamos cerca de 60 bolivianos mensuales. Y al momento de hacer una instalación de gas domiciliario, esta cuenta nos reduce a 8 bolivianos, 10 bolivianos, sí, es una diferencia abismal. Sí, hay que tener en cuenta que hay que ir a pagarle y todo, pero la verdad que nos ayuda bastante, porque tiene bastantes ventajas. Aquí les podemos ver que el suministro, por ejemplo, es continuo. Algo que nos ha sucedido algunas veces es que estábamos en medio de un horneado, de alguna preparación, o que teníamos gente en la casa que esperaba ya la cena, y se acabó el gas de la garrafa. Entonces nos ponen apuros bastante serios, y peor si es que estamos trabajando con un catering o un servicio de comidas, donde nuestra economía, nuestra reputación depende de eso, de que nuestra comida esté lista a tiempo. Tenemos comensales esperando ya afuera para que que nuestra comida salga en el tiempo adecuado. Entonces, un incidente con que se nos acabó el gas puede significar algo riesgoso, en especial si no nos damos cuenta, ya que tenemos otro tipo de preparaciones, tenemos que seguir preparando nuestro mise en place para otra preparación o algo así, y no nos damos cuenta de que nuestro horno se apagó por falta de gas. Esto no llegaría a suceder en el caso del gas natural, porque nuestro suministro es constante. Entonces, esta es una de las ventajas más grandes que yo considero que hay en la cocina. Pero también es uno de los mayores riesgos, ya que si nosotros llegáramos a tener alguna fuga, también la fuga sería continua y constante. Si nosotros no la detectamos a tiempo, esto va a hacer que siga saliendo y siga saliendo. Entonces, si nosotros tenemos todos nuestros pasos cerrados, pueden llegar a tener consecuencias fatales, ¿no? También hablábamos de que hay lugares donde, bueno, los edificios nuevos, decían, y no solamente los edificios, sino que ya las casas se construyen pensando en la instalación de gas domiciliario.
Lo único que hay que hacer es que se haga el trámite con YPFB y se haga la instalación, le pongan su medidor y ya es fácil. Porque dentro de la casa ya tienen las instalaciones que llegan hasta los lugares donde se tiene planificado que va a ir una cocina o un calefón. Pero si ustedes tienen que hacer alguna modificación con estas instalaciones ya existentes, van a tener que hacerlo lógicamente con un experto, pero ya no va a poder ser por dentro de la pared. Por ejemplo, cuando hacemos alguna instalación eléctrica, solamente se pica la pared y se aumenta tubines y se meten más cables. En este caso, no. En este caso, el tubo tiene que ser el tubo adecuado, no puede ser reutilizado y tiene que ir por fuera de la pared. Entonces, cuando hablamos del tubo adecuado, también estamos hablando de especificaciones de tamaño, de color, de capacidad. Entonces, y las modificaciones de esto ya sería un poco más complicado. Para poder tener en una casa las tuberías por dentro, tiene que ya ser, bueno, el plano de la casa o del edificio tiene que tener, tiene que haber sido presentado y aprobado. Cualquier modificación a YPFB no te lo va a permitir. Entonces ya tendría que ser por fuera. Ya estábamos hablando de que es poco contaminante y se extrae directamente, ¿no? Aquí yo les hice un pequeño recorte a modo de nombrar algunos ejemplos sobre las restricciones de instalación de gas domiciliario. Tenemos a continuación un pequeño fragmento del reglamento de instalación, ¿ya? Cuando les digo de pequeño, para que tengan idea de la relación de este fragmento y todas las condiciones que nos pone, esto es un recorte de un capítulo de un anexo de donde se tienen las especificaciones para la instalación. Este anexo tiene más de 30 hojas. Entonces, yo les aviso esto porque no quiere decir que solo sean estas las condiciones, sino que tenemos reglas y normativas específicas que son bastante extensas, ¿no? Para que nosotros sepamos que tenemos que hacer estas instalaciones con ayuda de un experto. No podemos hacerlas nosotros. Un voluntario, por favor, para leer las condiciones generales. Yo, profe. Gracias, Mateo. La tubería interna siempre se instalará dentro de los límites del inmueble. En ningún caso se aceptará la instalación de elementos usados. Las tuberías se podrán instalar en elevación, ya sea a la intemperie o no, empotrada en los elementos de la construcción y enterrada. Las tuberías son colocadas a lo largo de las paredes, no deben cruzar por los conductos de evacuación de los productos de la combustión, los conductos de ventilación, los tubos de caída de coveo y de basura doméstica, las cubas y depósitos que contienen combustibles líquidos. Muchas gracias. Como les decía, esto es un pequeño fragmento porque si ponía todas las condiciones nos íbamos a quedar hasta mañana leyéndolas. Tampoco pueden pasar por conductos de tuberías donde pasan cables. Entonces, las condiciones son bastante complicadas, solamente los expertos siempre tienen todo ya en la punta de la lengua y con solo mirarlo ya pueden diseñar un lugar específico. Cuando hablábamos de los tubos de caída de correo y de basura doméstica, estamos hablando de conductos diseñados en los edificios para que la persona no tenga que bajar con sus bolsas por el elevador o por las escaleras. Entonces hay unas como puertitas, ponen la basura y directamente llega, ¿no? Hasta la parte de abajo. Entonces, lo que nos dice esto es que no podemos utilizar tubos que estén diseñados para otra función. Tenemos que también tenerlos alejados de nuestros extractores nuestros extractores en las cocinas para poder evitar que si hay alguna fuga o hay alguna chispa que lo active, sea lo primero que se nos arda, ¿no? De estas condiciones, si ustedes tienen ganas de leerlo, se los puedo dejar también el anexo colgado en la plataforma. Cuando hablo de la plataforma, hablo también de la aplicación. He tenido alguna consulta con eso. ¿Alguien me estaba consultando? Ya, ok, perfecto. De rato en rato voy a estar abriendo el chat, chicos, ¿ya? Así que si gustan también me pueden preguntar por ahí. Aquí también tengo un pequeño recorte
de la hoja de seguridad del del gas natural. Ay, perdón, este es el gas licuado. Vamos a ver un poco aquí. Vamos a buscar. Las hojas de seguridad son fácilmente encontradas en internet. Si es que ustedes tienen algún producto que necesitan saber cuál es su manejo o su cuidado, pueden buscar, poner el nombre del producto y MSDS. ¿Lo están viendo, chicos? No sé si lo si está compartido. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Vamos a buscar solamente la parte que nos va a ayudar. Usos recomendados del producto químico. ¿Alguien me lo puede leer? Solamente esto de aquí. No, se sigue viendo solo la diapositiva. Solo se No ve está en el la gas gas. natural licuado. Ahora, Ahora sí. sí. ya, muchas gracias. Solamente necesito que me lean este subtítulo. ¿Un voluntario? Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso. En el sector industrial se utiliza en la generación de vapor, generación eléctrica, secado, industria de alimentos, fundición de metales, hornos, tratamientos térmicos, temple y recorrido de metales, y producción de petroquímicos, entre muchos otros. En el sector comercial y doméstico se utiliza para la calefacción, aire acondicionado, preparación de alimentos, agua caliente y como combustible vehicular. Muchas gracias. Vamos a ver también más adelante. Aquí nos habla, como estamos hablando de una hoja de seguridad que no es aplicable en Santa Cruz, nos dan datos para llamar teléfonos, direcciones que no deberíamos tomar en cuenta. Pero el proveedor nos debería dar un lugar específico a donde llamar en caso de emergencia. Identificación de peligro. Ya, aquí en la identificación de peligros tenemos peligros físicos, peligros para la salud, peligros para el medio ambiente. Físicos porque es un gas inflamable de categoría 1, es uno de los más inflamables. Aquí nos dice gas extremadamente inflamable. También es un gas a presión, categoría de gas comprimido. Contiene gas a presión y puede explotar si se calienta. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que se nos recaliente. Es un riesgo para la salud porque provoca corrosión e irritación cutánea. Lesiones oculares graves e irritación ocular. Ambos son de categoría 2. Entonces hay que tratar de evitar que tener contacto con los ojos y con la piel. Bueno, aquí al lado también nos indican que provoca irritación cutánea y graves irritaciones oculares. Estos de aquí son pictogramas, ¿ya? Cada una de estas imágenes tiene un significado. Entonces aquí en este pictograma nos indican que qué tipo de riesgo tenemos, ¿no? Aquí tenemos advertencia que tenemos que es inflamable y que puede ser este pictograma me agarró en offside. Bueno, aquí nos dice que tiene, estos son los pictogramas. Vamos a buscar un poco más acerca de los pictogramas. Generalmente al lado de cada pictograma tiene su descripción. Vamos a poder verlo aquí. ¿Sí? Ya. En la imagen vamos a copiarlo aquí para que lo podamos. En este pictograma podemos notar que es inflamable, que tiene sustancias tóxicas y que es un gas bajo en residuos. Bajo presión. Bajo presión, eso mismo. Muchas gracias. Los pictogramas nos indican qué tipo de peligro es, entonces nosotros tenemos que estar atentos y conocer al momento de conseguir nuestra hoja, nuestro producto,
solicitar esta hoja y analizar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Luego aquí vamos a ver un poco sobre lo que sería composición e información de los componentes. No, vamos a ver un poco más abajo de la descontaminación y primeros auxilios. En caso de que nosotros tengamos alguna exposición a este compuesto, es importante que nosotros sepamos esta parte. Porque si bien puede que nosotros no seamos las personas que estamos involucradas, puede que nosotros podamos dar un soporte y una primera atención hasta que llegue una ambulancia o una atención calificada, ¿no? Un voluntario, por favor, para leer la parte de primeros auxilios. La parte de inhalación, aunque sea. Yo, profe. Dale, Víctor. Inhalación. Retire a la víctima a un área no contaminada con equipo de respiración autónomo. Mantenga a la víctima caliente y recostada. Llame a un médico. Aplique ventilación artificial si se detiene la respiración. Muchas gracias. Para la vía cutánea, un voluntario. Yo, profe. En caso de Ah, no. congelación. Yo, profe. Una, por favor. Pelea, pelea. ¿Y yo? Ok. Ya, dale, Marioli. Ya. Vía cutánea. En caso de congelación, lave la zona afectada con agua tibia durante al menos 15 minutos. Aplique un vendaje estéril. Obtenga asistencia médica inmediata. Muchas gracias. Gerson, dale con la vía ocular. Muy bien, vía ocular. Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua tibia durante al menos 15 minutos. Obtenga asistencia médica inmediata. Muchas gracias. Yo leo la parte de digestión. La digestión no se considera una posible ruta de exposición, ya que al ser un gas es medio complicado que alguien ponga la boca ahí para que le llegara, ¿no? Entonces sería más probable la inhalación. ¿Cuáles son los síntomas y efectos más importantes agudos o crónicos? A altas concentraciones puede causar asfixia. La asfixia, me imagino que todos tienen una idea vaga de lo que es cuando nos falta el aire, ¿no? Un episodio prolongado de asfixia puede llegar a una fatalidad que puede ser la muerte. Entonces los síntomas pueden incluir pérdida de movilidad, del estado de alerta. La víctima podría no advertir el estado de asfixia, o sea, puede no darse cuenta que se está asfixiando, y esto creo que es aún peor, porque cuando nosotros sentimos la asfixia ya empezamos a dar síntomas, ¿no? Pero si nosotros no nos damos cuenta que nos está faltando el aire, es importante que nosotros estemos al tanto de nuestros compañeros, porque va a tener algunas características de enrojecimiento, fatiga al hablar, que tal vez él no pueda notar. Entonces también van a haber síntomas y nosotros tenemos que estar atentos para poder darle una atención adecuada y un soporte, ¿no? Este puede llegar a desmayarse por la falta de oxígeno. Entonces, si nosotros estamos atentos, incluso podemos evitar unas caídas bastante dolorosas, ¿no? En bajas concentraciones puede causar efectos narcóticos, tipo somnolencia. Los síntomas pueden incluir mareos, dolor de cabeza, náuseas, pérdidas de coordinación. Y si es crónica la exposición, puede ser un sensibilizante cardíaco y dañar al sistema nervioso. Entonces la exposición a este tipo de sustancias no es de las más... O sea, no es muy aconsejable que nosotros estemos exponiéndonos directamente al producto. Entonces siempre tenemos que tener estos cuidados. Indicaciones sobre la atención médica inmediata y el tratamiento específico. Ante la presencia de dificultad respiratoria debe proporcionarse medidas de soporte vital avanzado en el cual se debe realizar. Esto se debe realizar por un personal calificado. Obviamente cuando nosotros notamos que hay asfixia, que hay mareos, que hay desmayos, vamos a llamar en primer momento a nuestro servicio de emergencia más cercano. Pero al momento de que llegara la ambulancia es importante que nosotros notifiquemos de manera clara y podamos darle esta hoja de seguridad con el que nos llegó nuestro compuesto y dárselo a los médicos para que ellos sepan con qué están tratando y puedan darle la atención adecuada.
No es lo mismo asfixiarse con este tipo de gas que asfixiarse con nitrógeno probablemente. Entonces, hay otros gases que también son corrosivos. En este caso, nuestro gas no es corrosivo, pero sí podría llegar a dañar de otra forma. Entonces, el doctor tiene que saber con qué se intoxicó para poder darle la atención correcta. Esta parte de las medidas de lucha contra incendios no la vamos a tomar en cuenta en este momento. Si ustedes gustan, pueden leerlo a continuación. Se las puedo dejar esta hoja de seguridad en el módulo para que ustedes puedan analizarla. Me parece que lo más prudente en caso de que haya fuego sería llamar inmediatamente a los bomberos. De todos modos, ustedes tienen que tenerla siempre a mano para que si llegara a arder el gas natural, ustedes puedan darle una atención en primer momento. Tal vez sea lo más prudente, siempre a medida que sea, mientras menos pase el tiempo desde el momento que se inició el fuego, va a ser mucho más fácil de controlar. Entonces, si ustedes saben cómo reaccionar correctamente, probablemente puedan controlarlo antes de que sea necesario evacuar, llamar a los bomberos y activar un plan de emergencia, ¿no? Como les decía, aquí en esta hoja tenemos datos bastante importantes de que estén ahí. No es necesario que nosotros nos lo sepamos absolutamente de memoria, ya que probablemente en nuestra cocina no tengamos solamente uno o dos compuestos que tengan algún tipo de peligro. Probablemente en nuestra cocina contemos con almacenes enteros de productos que sean peligrosos para la salud, ¿no? Así que lo importante con las hojas de seguridad es que nosotros sepamos el lugar donde están y cómo se utilizan, para que si es necesario utilizarlas, todos sepamos cómo hacerlo y saber también dónde buscar la información que necesitamos, ¿ya? No existe un formato específico para las hojas de seguridad. Cada empresa, cada distribuidor, incluso por ejemplo, yo conozco fábricas en las que el distribuidor o el proveedor del producto químico les da la hoja de seguridad en su propio formato y ellos ya la transcriben a un formato de la industria. Esto sucede en el caso de Enbol, en Sofía también he visto que sucede. Entonces, cosa de que todas las personas sepan exactamente en qué parte de su formato van a encontrar la información necesaria. Han habido casos de derrame que tranquilamente han sido notificados el derrame, pero cuando llegó ya la persona adecuada para ayudar con esta atención, ya el derrame había sido limpiado correctamente y no tuvieron ningún problema porque había un plan de emergencias y estaban las hojas de seguridad donde explicaban exactamente cómo deberían proceder. Entonces es importante que nosotros conozcamos bien el lugar donde están nuestras hojas de seguridad. ¿Alguna duda con estos temas que hemos tocado el día de hoy? ¿Algún comentario, alguna experiencia? No duden en hablar, chicos, no tengan vergüenza. ¿Nada? Bueno, de todos modos, no se olviden. Ninguno, la verdad. No se olviden, chicos, de participar en el foro. Y como les decía, les repito nuevamente que el foro va a estar disponible para poder participar hasta el día sábado. Entonces, utilicemos nuestro tiempo para poder leer un poco acerca de los temas que estamos tratando. Y, perdón, vamos a sacar de nuevo el screenshot de todos los participantes. Y así poder llegar a una conclusión específica acerca, y que nos pueda retroalimentar un poco más acerca de lo que sería la congelación de nuestras garrafas.
Muchísimas gracias por su participación, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Espero que tengan una excelente jornada. Gracias. Sí, profe. Gente. Hasta luego. Profesora, hasta luego.